Teleimpacto, lo que necesitas saber. Dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Payana Anita y hoy Agenda Nacional se complace en tener como invitado al general retirado de la Policía Nacional, Demóstenes Félix, que es además y se distingue por ser un investigador de la realidad histórica dominicana. Cosa que necesitamos, porque hay muchos que se supone dedicados a esa tarea, pero no para buscar, encontrar y divulgar la verdad, sino para distorsionarla. Por eso nosotros hemos sostenido aquí que la dificultad que hemos tenido en encontrar el camino de ese ideal que nos dejó Juan Pablo Duarte, del país libre, soberano e independiente de todo poder extranjero, es porque hemos sido sistemáticamente desinformados, dado que, según la definición que nos deja en el arte de la guerra, Sun Tzu, la guerra tiene 4 instrumentos: los armamentos, las municiones, la información y la desinformación. Bueno, le damos la bienvenida a quien trabaja para combatir la desinformación. Gracias por venir, general. Gracias, arquitecto. Para mí es un placer y más que un honor compartir con usted en esta tribuna nacionalista ante todo. Sobre todo nacionalista. Y habíamos hablado, pueblo dominicano, con el arquitecto Espaillat, quien pone de manifiesto un personaje que tuvo una misión preponderante en la guerra de abril del 65, que ahora cumplió sus 52 años, y el doctor Rafael Molina Ureña. Presidente provisional. Un hombre de San Francisco de Macorís, yo creo que es el primero de San Francisco de Macorís que ocupa la presidencia de la República. Pero además tiene un mérito que no se le reconoce, que fue que presidió la constituyente de la Constitución de 1963. Sí, porque el autor de esa constitución es José Rafael Molina Ureña. Y en honor a él, pues sería un acto injusto. Se han hecho muchas parafernalias, delitos protocolares y con mucha justificación. Mas, sin embargo, don Rafael Molina Ureña, el dedo inexorable de la historia, lo salva, y solamente los acuciosos y personas como usted todavía que viven, pues no lo han mencionado. Y por eso a mí me gustaría compartir esto. Esos días de conspiraciones, esos días de recomposición, de imponer la constitucionalidad, la figura de Molina Ureña, porque siempre nos metemos siempre al análisis del complot militar. Pero don Rafael Molina Ureña estuvo siempre, como es la persona que estuvo aquí, representaba al PRD, porque don Juan no estaba aquí, ni don Buenaventura Garrido, y creo que el presidente del PRD lo era Martínez Francisco. No. ¿Cuál era? No, Martínez Francisco fue designado por recomendación del profesor Bosch, secretario general del PRD. Pero eso fue una forma, sabiendo que él era una persona llegada a la Embajada de los Estados Unidos, de transparentar al Partido Revolucionario Dominicano. ¿Por qué? Porque la organización que cabezaba el doctor Molina Ureña se estaba haciendo desde fuera del partido. Incluso un episodio muy lamentable que queda registrado en sus memorias es que de alguna manera se llegó a colar que había un movimiento dentro de las filas del PRD, porque el doctor Molina trabajaba con PRDistas, pero fuera de las estructuras del partido. Entonces se llegó a señalar que él estaba en contraposición con lo que ya había sido proclamado como la línea oficial del PRD, que era la vuelta a la constitucionalidad con elecciones. Con elecciones.
y se estaba luchando con la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. Entonces, la posición del doctor Molina Ureña dentro del campo que usted tiene conocimiento como actor de primera dimensión, porque es un testigo ocular. Él estaba con la vuelta sin elecciones o con elecciones. No. Él encabezaba, junto con el teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que se le presentó, él lo relata, cuando un día un joven militar llegó, lo saludó, se le cuadró y se presentó. Y era el coronel Fernández Domínguez. Esa es la visita que el coronel Fernández Domínguez hace en diciembre del 64, antes de ir a tomar posesión a Chile. Él entró aquí de manera clandestina, tuvo creo que 24 horas 48 aquí, horas. 48 horas. Y él aprovechó para hacer una serie de contactos. Entre ellos con Camaño. Sí. Que no fue clandestina. No, que lo fue a ver allá. Y esa reunión no fue clandestina, porque sí. Milito Fernández, su hermano, es el consultor jurídico de la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Y escribe en su obra, es hora de hablar. Entonces cuando él viene, dice, no, pero ven acá, tú eres un agregado militar, tú no tienes que andar clandestinamente. Vamos donde el general Viña, y el general Viña también me dijo a mí, en visita que le hice donde doña Dedé, toda una dama, hermana de doña René, que Rafaelito le visitó a él y le dijo que estaba aquí, que iba a durar poco tiempo. Incluso le preguntó por doña Minta, que vivía en Puerto Rico. Sí, lo que no dice Milito en su libro fue que él delató a su hermano y bueno, por eso fue sacado del país. No obligo a Milito porque él dice... Pero yo tengo que decirlo porque esa es parte de la verdad histórica. No, yo para mí le respeto porque usted tuvo donde se batió el cobre. No, y donde se batió de mala manera porque pasamos por muchas cosas. Mire, la traición ha estado presente siempre en la historia dominicana. Y me refiero también de manera particular a la traición del Vaticano, a esa entidad que no es expresión del cristianismo, sino de la concentración del poder político y económico, que ha sido durante siglos donde se distorsionaba el mensaje de nuestro Señor. ¿Por qué? Bueno, porque todavía el actual Papa Francisco lo primero que hizo fue llamar al orden, a la curia romana, y metió en la cárcel a un cardenal acusado de contrabando de oro que venía de Suiza y tenía no sé qué tipo de gestiones ahí con el Banco del Vaticano. El Papa Francisco, ese que está ahí. O sea que siempre el acecho siempre ha estado en los grandes momentos de la historia nacional, internacional y del mundo. Sí, y yo me estoy refiriendo de manera concreta a la pastoral del arzobispo Portes contra los trinitarios. Correcto. De 1844. Eso excomulgó a Juan Pablo Duarte. Bueno, no, esa pastoral no excomulgó a Juan Pablo Duarte. Esa pastoral que para mí fue casi una cosa ignorada totalmente, hasta que yo tenía 80 años. Y yo me preguntaba, bueno, pues ya yo he pasado por el Palacio Nacional como secretario técnico de la presidencia y yo no conocía la historia de mi país. Entonces, gracias a una señora investigadora de historia dominicana de San Francisco de Macorís, que vive en Estados Unidos, que es investigadora de varias universidades de Estados Unidos, que se llama Argelia Tejada Yanguela, intervino en un intercambio que teníamos unos amigos en el internet sobre la situación ya angustiosa del país. Y desde allá dice ella, es que todo comenzó en 1844 con la pastoral del arzobispo Portes contra los trinitarios. Y eso está en el tomo 2 de la colección Centenario de Emilio Rodríguez de Morici, páginas 47 a 55. Y yo me quedé de una pieza. Primero porque yo no había oído mencionar nunca esa pastoral. Y segundo, la precisión con que ella lo dio. Y yo me fui entonces al Archivo General de la Nación. Y dije, yo necesito eso. Y está ahí. Y ahí mismo, entre la página 47 a 55 del tomo 2. O sea que no solamente fue a Juan Pablo Duarte. No, era a los trinitarios. A los trinitarios. ¿Qué decía esa pastoral? Decía que, le decía a la feligresía católica de entonces,
que el que no siguiera al general en jefe Pedro Santana en la Junta Central Gubernativa sería objeto de excomunión mayor. Esa era una amenaza a toda la feligresía. A toda la feligresía que no comulgaba con, y en un pueblo eminentemente católico. Imagínese usted el impacto que se representaría una expresión como esa de amenaza de excomunión mayor. Pero lo hace el mismo que fue al muelle a buscar en marzo 15 a recibir a Juan Pablo Duarte. Oh, padre de la patria. Y no, y lo saluda así, salve padre de la patria. Y todo, por eso no tengo duda de que fue una decisión del Vaticano, porque en los 2 meses y pico que transcurrieron, fue suficiente para ir a consultar a La Habana, que era donde estaba la sede principal del Vaticano en América. De los arzobispados. Y el combate a los masones. Porque la razón de todo eso, vine yo entonces a enterarme a partir de mis 80 años, de que estaba dado por la condición de Juan Pablo Duarte de ser masón. Sí, era masón. Pero masón era Simón Bolívar, masón era José de San Martín, masón era Bernardo de O'Higgins en Chile, o sea que todo, masón era Benito Juárez en México, cuando viene y masón era José Martí en Cuba. Morazán no lo dudo que lo fuera. Y aquí casi la mayoría de jefes de Estado del siglo XIX fueron masón, bueno, incluyendo Lili. Lo fue Lili y lo fue mi abuelo, que era el ministro de la guerra de Lili, mi abuelo materno, el general Abelardo Nanita, era masón. Pero mi abuelo paterno, a quien Lili estuvo a punto de fusilar, el general Leopoldo Espaillat, no era masón, pero se hizo masón después que fue salvado de ser fusilado por Lili en Santiago. Dice la crónica de Rufino Martínez que por la viuda del presidente Ulises Francisco Espaillat. Pero yo tengo otra información familiar, y es que un masón le dio el secreto masónico a mi abuelo. Y yo vine a caer en cuenta que se trataba de Lili, cuando, leyendo después mucho tiempo más tarde, encontré que Lili era masón. Sí, eso es. Entonces yo me di cuenta que el relato que me había hecho mi padre, cuando yo le pregunté que por qué detrás de su firma había 3 puntitos, y él me dijo, bueno, es que todos nosotros nos hicimos masones en agradecimiento a que un masón le dio el saludo masónico a mi padre, y eso lo salvó de la muerte. Entonces yo, buscando a través de todo el quehacer guerrillero y político de mi abuelo, encontré que Lili estuvo a punto de fusilarlo en Santiago, junto con el general Tilo Patiño. Sí. Y digo, pero aquí fue que el masón le dio el saludo. Entonces, después de eso, llegaron a ser amigos. No, incluso Lili, yo he encontrado en algunas documentaciones de investigación, específicamente en San Pedro de Macorís, donde la masonería siempre ha sido muy fuerte, producto de las migraciones. Y los metodistas, la mayoría eran masón. Y he visto también comunicaciones de personajes que se dirigieron a Lili, y en vez de decirle general o pacificador de la república, todos esos títulos que tenía, le ponían hermano Ulises. O ponemos por su conducto, cualquier consideración, y Lili parece que tenía un gran respeto por la masonería. No, pero déjeme decirle, tan así es que en los papeles que yo tengo, que además los recoge una de las crónicas de las reuniones masónicas, que ahora no me viene a la mente, pero ahí está en un libro, donde Lili se dirigía a mi abuelo y le decía, estoy enterado de tus reuniones en Santiago con José Martí, porque Martí venía a buscar el apoyo de los masones de Santiago para la liberación que se estaba haciendo en Cuba. Y Lili lo apoyaba. Y le decía entonces a mi abuelo, estoy enterado de tus reuniones con Martí en Santiago, pero yo tengo algo más importante, una tarea más importante. Estoy preparando una expedición para ayudar a liberar a Puerto Rico y quiero que tú la encabeces. No, incluso Emeterio Betances fue nombrado
un héroe puertorriqueño, en cargos diplomáticos en Francia del gobierno de Lili. Sí. O sea, que Lili era un cooperador. No, con la guerra pero era un hispánica cooperador masónico. O sea, él estaba Sí, en las ya. gestiones de libertad, porque todos esos masones lo que estaban en la libertad creando naciones aquí. Cada una de estas naciones del hemisferio fueron creadas por masones y Duarte no era la excepción. No. Y la razón de esa Con el pastoral, análisis que usted hace de Bernardo Higgins, Bolívar, Sucre y hasta Morazán, seguro Sí. que era masón, Sí, sí. Carlos Manuel de Céspedes, Todos. Martí, era un conjunto de masones, o sea que eso, todos estaban en la y los lucha por la trinitarios libertad. todos, los trinitarios todos. Y el que los inspiró y los metió en ese techo fue Duarte. Usted sabía que no es que le resto importancia, pero usted más que yo y conduce este programa sabe que la televisión es un tirano. Sí. Y como vinimos a hablar en este mes de abril que despuntó, pero aún no podemos dejar de mencionar la figura de Molina Ureña, quien en la misma cosa no se menciona y fue una figura primordial. Usted me puede decir más o menos, Molina Ureña el 24 de abril. Déjeme decirle, en primer lugar, este programa está al servicio de la verdad. Y además está al servicio de todo lo que nosotros podamos hacer a partir de este programa para darle una dimensión a la búsqueda de esa verdad, para que eso sirva de orientación a tanta gente que nos escucha, que se siente muy consternada ante la situación que estamos atravesando. Entonces, por eso yo no temo que hayamos retrocedido en el tiempo y en el uso del tiempo Jamás. para darle esta dimensión, porque lo que voy a decir tiene que ver con eso. Esa función que tuvo Duarte, la tuvo inspirando el movimiento de los trinitarios, la tuvo Rafael Tomás Fernández Domínguez con el movimiento constitucionalista, no fue Camaño. Y se ha tratado de suplantar a Rafael Tomás Fernández Domínguez de esa inspiración de hacer de ese núcleo. Él quería una transformación de las Fuerzas Armadas Dominicanas y tenía razón para eso. Primero, porque yo leyendo el primer libro de su viuda Lete, de las crónicas de lo que él escribía, yo decía, pero aquí hay casi un subyacente deseo de inmolación. Y yo lo entiendo, porque tenía un poco de peso de culpa por la trayectoria de su padre, que tenía una siniestra reputación de su capacidad de represión. Desde Desiderio Arias allá en Santiago, cuando le cortó la cabeza. Sin embargo, don Ludovino, yo he sido amigo de cosas, sentía gran satisfacción por ese hijo. Sí, pero Incluso tenía razón. Él lo veía, y hay algo muy interesante. De acuerdo a generales que fueron mis profesores, como el general Díaz Interior, Ludovino nunca lo fue a ver a la academia en los 2 años que tuvo. La Academia Militar 24 de octubre, que es la Marina, pero le tenía un respeto sacramental. Incluso el general Ramiro Matos, que está vivo, era jefe de los cadetes, como era él también Papín de León. Sí. Y lo fue Wessing porque ya eran oficiales. Y que el general Ludovino, en un desfile que se hizo en el año 55 en Santiago, muy respetuosamente, y para Ludovino fue, para Ramiro fue de mucho choque que él, siendo a un coronel con mucho prestigio, o lo habían hecho general de brigada en esos días, le pidió permiso al teniente para que le permitiese al cadete Fernández Domínguez que si era posible almorzar con su hijo. Pero mire, déjeme Y él decirle, sentía mucho orgullo y parece que él también quería darle la satisfacción a su papá de ser un oficial con condiciones excepcionales. pero él iba más lejos. Él quería hacerlo al país. Porque fíjate cuál fue la dimensión de la reputación de su padre respecto de la tarea que se había impuesto su hijo. El doctor Molina Ureña, en la preparación del movimiento, tuvo la previsión de llamar a Oscar Santana, que era el jefe militar del 14 de junio. Que lo matan cuando la guerra. Sí.
en una situación sospechosa, Muy por cierto. sospechosa. Muy... ¿Por qué lo hizo? Primero porque cuando Molina Ureña fue al Instituto de Ciencia Política de Costa Rica a estudiar, junto con toda la juventud que se movió en aquella época, de todos los organismos que surgían en ese momento, a raíz de la caída del régimen. Él fue como miembro del 14 de junio. Él vino convertido en PRD porque Bosch lo captó allá en Costa Rica. Esa es la figura. O sea que el doctor Rafael Molina Ureña ingresa del 14 de junio al PRD. Exactamente. Captado por el profesor Exactamente. Bosch, que le vio las condiciones. Allá en Costa Rica. Entonces, ¿qué Mira, ese pasa? es un dato muy interesante. Que Molina entonces llama a Oscar Santana, hijo de Isidro Santana, que era PRDista, y le dice, mire, está en formación un movimiento que en un momento dado va a estallar. Y no queremos que le tome por sorpresa al 14 de junio y se confunda y no sepa lo que está sucediendo. Y lo pone más o menos en pormenores y le dice quiénes estaban al frente de ese movimiento, comenzando por él. ¿Qué pasa? Que cuando el sábado 24 de abril se produce el levantamiento en la jefatura de Estado Mayor, cuando se hace preso al general Rivera Cuesta, en manos del capitán Peña Tavera, a quien yo tuve el placer de entrevistar en este programa, y dejó un testimonio muy importante que tengo grabado. Ahí el país se enteró, de primera intención, que había una dimensión militar. Había un preámbulo en plano político, porque el 27 de febrero de 1965 había dado a luz un manifiesto de profesionales universitarios con más de 3.500 firmas, dándole una protesta a la existencia del triunvirato y una orientación a la nación de la necesidad de volver a la constitucionalidad y a la legalidad. Ante un gobierno de triunvirato que no era otra cosa que el gobierno de los Vicini. Porque Don Enrique Cabral no era el triunviro principal de ese triunvirato, por casualidad. Que era un binomio, incluso era un primo de él. Don Enrique Cabral, primo hermano de Juan Bautista Vicini Cabral, sí, estaba en Washington cuando se estaba planificando la muerte de Trujillo. Así es. Y cuando se planificó el ascenso al poder de Viriato Fiallo como presidente, que tenía la credencial de ser el médico de la Casa Vicini. Todo esto y la situación actual, y yo quiero enfatizar eso, que todavía estamos atravesando en este momento, tiene la mano de la familia Vicini. Porque todo eso que se ha estado haciendo para diluir la frontera y facilitar la fusión con Haití, ha tenido como abanderado al hijo de Gianni, de Giovanni Vicini o Juan Bautista Vicini, como lo conocíamos nosotros. Pues yo lo llegué a conocer muy de cerca, precisamente por mi vinculación con la familia Ruiz Cabral, con el médico, con Robert Ruiz Cabral. Y en la casa de los Ruiz Cabral yo conocí tanto a Gianni o Giovanni, que eran primo hermano, como a Yussi o Giuseppe, que eran primos hermanos y visitaban esa casa, y ahí los conocí yo. Me llevaban muchos sus años, sí, a Robbie y a mí. Pero hicimos ese vínculo, digamos, personal. Pero el hijo de Gianni, el que ha estado al frente de todo, Juan, ha sido el ariete contra la soberanía de la nación. Ha estado moviendo relaciones con los Clinton, con Leonel Fernández y con toda esa conspiración que tiene un trasfondo de las corporaciones mineras. No, usted en muchos programas se ha referido a eso, incluso la palabra plutocracia, que se ha hecho ya muy famosa aquí, y quien ha puesto de manifiesto esa mina, que muy pocos la conocemos, que es la mina de la miel, que está en la parte norte, frente a Villanacaona, donde los tratados de 1935 quedaron a ser el 75% haitiano, que está dentro del Tratado de Aranjuez, no pertenece a nosotros. Pero óigame, ¿usted sabe desde cuándo nosotros estamos bajo la mirada, digamos, de expectativa del gran poder mundial?
sobre la riqueza de la isla en los dos lados de la frontera, desde 1846, 2 años después de 1844. ¿Por qué? Porque Pedro Santana, que era francesado en 1844, ya en 1846 estaba negociando con Estados Unidos. Y Estados Unidos envió entonces a un ingeniero de la Marina que rindió un informe que se llama Diario de una misión secreta en Santo Domingo, de John Dixon Porter, que lo conocemos gracias a que la Sociedad de Bibliófilos lo rescató de los archivos de Estados Unidos. Y ahí estaba el informe de John Dixon Porter. ¿Qué decía ahí? Él le rendió un informe al presidente de Estados Unidos de la riqueza de la isla. Y después de eso vinieron misiones que se acabó, de expertos, geólogos. No, porque después cuando el gobierno de Biden en 1874, pues... Pero yo le digo vinieron, que yo tengo informe también. Desde 1846 ya estaban ellos en la expectativa de qué es lo que había en la isla. Y no es una casualidad que aquí tuvimos una intervención de la isla. Lo raro fue que de 1915 hasta 1934. Lo raro fue que cuando se trató en 1874, Charles Sumner no fue de interés en ese momento. Quizás ellos habían pasado la guerra de secesión, tenían otros intereses quizás en... Es muy curioso que la soberanía de la península de Samaná se la debamos al senador Sumner. Tío de Sumner Wells, por cierto. No obstante, aquí hay un personaje que aquí se metió entre las patas de los caballos, y me refiero a Tomás Bobadilla y Briones. Sí. Mas, sin embargo, Tomás Bobadilla, yo he conseguido documentos de lo que se opone a esas transacciones. Muy fuerte, incluso se ha sido, como él cae entre las patas de los caballos, entre el liderazgo de Santana y el liderazgo de Valls, pues Tomás Bobadilla incluso no tiene ni una calle hasta el día de hoy. Mire, general, yo le doy la bienvenida entonces a este programa. Y yo lo dejo a su discreción la próxima sesión, donde podamos entonces pasar, porque esta dimensión profunda en la historia de los males que están justificando la situación de angustia actual, nos permita entonces pasar por el abril del 65 y llegar a la situación actual. Sí, cómo no. Y me interesa muchísimo esa participación del doctor Rafael Molina Ureña, porque ¿qué ha pasado? Se ha salvado. Y pasa y todo. Bueno, que tuvo 48 horas, pero no se sabe lo que ese dominicano en esos 72 horas. No, de eso vamos a hablar en profusión. Gracias, general. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego. Este ejemplar es para usted.